Receta PyQt número 58. Nos solicitan que creemos una base de datos tipo SQLite. Nos extenderemos un poco y crearemos una demostración. Además de crear la base de datos, crearemos un cursor, una tabla. Sobre esa tabla insertaremos varios registros y luego haremos una consulta para obtener esos registros insertados. Ok, queremos hacer esta receta porque a partir de esta receta número 58 estaremos elaborando varios ejemplos, demostraciones para trabajar con bases de datos desde PyQt. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer, el paso uno es importar el módulo SQLite 3. Import SQLite 3. Muy bien. Paso 2. Crear una conexión. Muy fácil. Podemos llamar a esa variable conexión y guardamos, referenciamos desde esa variable un objeto conexión. Entonces usamos el módulo SQLite3.connect y aquí podemos especificar si queremos, por ejemplo, una base de datos en archivo o una base de datos en memoria. Vamos a especificar un nombre de, de archivo, llamemos a esa base de datos usuarios.db. Ok, luego creamos un cursor, llamemos a la variable curcur y sobre conexión invocamos el método cursor. No pasamos ningún argumento. ¿Qué sigue? Crear una tabla. Crearemos una tabla con el siguiente esquema. Va a tener un ID, que va a ser la llave primaria, un texto para guardar el correo electrónico y una contraseña. Estos últimos dos campos, email y contraseña, serán obligatorios. Especifiquemos aquí una variable que se llame SQL y le asignamos este código o esta cadena de código SQL. Create table. Llamemos a esa tabla usuario. Abrimos paréntesis y a continuación especificamos el esquema que va a tener. Entonces habíamos dicho que un ID va a ser un integer y especificamos que sea la llave primaria para esta tabla. Luego el campo email para el correo electrónico es texto y es obligatorio, not null. Y la contraseña voy a dejar aquí clave, también es texto y es obligatoria. Muy bien. Ahora, utilizando el objeto cursor, es decir, la variable cur, invocamos el método execute y pasamos como argumento la cadena con el código de creación de la tabla usuario. Finalmente, es obligatorio invocar el método commit para persistir los cambios, que en este caso sería la creación de la tabla usuario. Ok, si omitimos esta sentencia, la invocación de commit, la tabla no se creará a pesar de que hayamos invocado este método. Muy bien, ahora insertemos registros. Especifiquemos este código SQL, código DDL, insert into usuario. Entonces, values, especifiquemos como como valor de llave primaria 1, el correo, por ejemplo, juan@mail.com, la contraseña podría ser ju@n, listo. Ok, ahora invocando nuevamente el método execute del objeto cursor, pasamos ese código, esa cadena de código SQL y debemos invocar el método commit para persistir los cambios. ¿Listo?
Voy a duplicar este código y acá cambio, por ejemplo, código 2. Aquí coloquemos Oliva. Acá la contraseña es 0, L1, V mayúscula, arroba. Ok. También invocamos el método execute y persistimos los cambios. Finalmente, en el paso 6, construimos una sentencia SQL para seleccionar todos los registros que están en la tabla usuario. Una de las ventajas de utilizar PyCharm es que resalta el código que es SQL. Notemos la coloración de sintaxis que tenemos a la hora de asignar una variable o en las literales que representan código SQL para crear la tabla, para insertar registros y también para la selección de registros. Muy bien. Entonces, hagamos lo siguiente. Desde el objeto cursor, invocamos el método execute. Nuevamente pasamos SQL, ¿vale? Y a continuación creamos otra variable en donde guardaremos los resultados que generó esa consulta, la última consulta que hicimos. Entonces, escribamos aquí cur e invocamos el método fetchAll para obtener todos los registros que generó esa consulta. Y podemos iterar cada registro de la siguiente manera. Mostramos en pantalla cada uno de esos registros que retorna la selección que acabamos de hacer. Ejecutamos y aquí tenemos los datos. ¿Vale? Esa base de datos la tenemos aquí en el explorador. Voy a refrescar. No aparece aún el archivo, se debe llamar demo de usuarios. Estaba buscando otra base de datos. Usuarios.db. Voy a copiar la ruta de este archivo, le doy clic derecho y copiar ruta, copy path. Aquí me encuentro sobre la aplicación DB Browser SQLite y vamos a abrir esa base de datos que creamos hace un momento. Control O, nos aparece el diálogo de apertura de archivo de base de datos. Aquí precisamente está. Iba a copiar la ruta, pero afortunadamente ya había seleccionado esta ruta, la carpeta del proyecto. Entonces abrimos este archivo. Aquí está la tabla usuario, acá está el esquema que definimos en el archivo hace un momento. Y podríamos ver la data. Aquí podemos seleccionar si hay más tablas, podemos seleccionar la que nosotros queramos. Y aquí encontramos los dos registros que insertamos. ¿Vale? Muy bien, entonces en esta receta PyQt, la número 58, hemos aprendido a crear una base de datos tipo SQLite y además realizamos varias operaciones. Creación de una tabla, inserción de registros, obtención de los registros ya insertados y además la validación de que se haya creado el archivo de base de datos, que en este caso lo llamamos usuarios.db. Hasta la próxima.